acompañarnos en la señal de éxitos, esta que llega desde Caracas a través de 99.9 y hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Acarigua-Araure, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia. Recuerde que transmitimos también para mundour.com, para nuestras aplicaciones en video. 7:11. A ver, quizás lo más reciente en materia económica, que no lo único, es un aumento de salario. Lo comentamos la semana pasada. Uno que lo ubica en $39 mensuales, contando eso los tickets de alimentación, es decir, $1.30 al día es el nuevo salario mínimo en Venezuela, que sigue siendo de los más bajos del continente, ahora el segundo. En todo caso, bueno, de eso queremos hablar como parte de este balance económico que vamos a hacer con dos invitados el día de hoy. Tengo en principio a Luis Oliveros, economista, profesor universitario. Luis, buen día, ¿cómo estás? Hola Román, buen día. Gracias por atendernos. Y Ángel Alvarado es dirigente político, es economista también, miembro, fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas. Ángel, buen día. Hola, ¿cómo estás, Román? Un placer. Bien, Ángel, comienzo precisamente por ti. Y te lo voy a preguntar en dos sentidos. Primero, como economista y luego como político. ¿Por qué se toma la decisión ahora, finales de febrero, comienzos de marzo, de aumentar el salario mínimo? ¿Por qué no en mayo o antes de 1 de mayo como tradicionalmente ocurre? ¿Por qué se toma esa decisión? Como economista, repito, y como político, ¿qué ves? Bueno, mira, veo el fin de la hiperinflación. Nosotros habíamos dicho al observatorio que la inflación terminaba en febrero del año 2022, es decir, hace 7 días, y había que terminar de confirmar, es decir, que la inflación del mes de febrero fuese inferior a 50%. Y de hecho lo fue, y no solo lo fue, sino ha sido la inflación más baja desde hace ya bastante tiempo en Venezuela. Y esto lleva a que el rumbo de la inflación en Venezuela para este fin de año, a esta senda, pueda ser de 3 dígitos, pero incluso de 2 dígitos, a la velocidad a la cual se está reduciendo la inflación. Y eso, bueno, que Venezuela sigue siendo la inflación más alta del mundo, sin duda alguna lo es, pero el ritmo al cual está decreciendo la misma ha sido sumamente rápido con la estrategia a seguir. Entonces, una vez que tú sales de la hiperinflación, tú puedes empezar a pensar estas opciones como elevar el salario. Recordemos que la espiral, aumento del precio del salario, aumento del tipo de cambio, aumento de la inflación, al comienzo de la hiperinflación fue una espiral que hizo mucho daño a la economía venezolana, porque se aumentaban salarios financiándolos con la emisión monetaria de dinero del Banco Central. En este momento la situación ha cambiado, el precio del petróleo pues está por encima de los $100 el barril. La producción petrolera ha venido mejorando respecto al año 2020, pero no solo eso, sino que no estás pagando deuda y estás usando una gran cantidad de caja que antes no tenías, aumentándose los precios de los combustibles, o sea que la posición fiscal del Ejecutivo es mucho mejor. Y bueno, esas dos cosas, el mejoramiento del contexto petrolero internacional, de la industria relativamente, obviamente, de la industria petrolera nacional y por supuesto el fin de la hiperinflación, que todo está muy relacionado, te permite elevar el salario en este momento. Claro, ya volvemos contigo, Ángel. Ángel Alvarado, también está Luis Oliveros. Luis, tu interpretación del por qué el aumento ahora en este momento, y agrego algo más. Escuchando a Ángel, podríamos preguntarnos, bueno, más allá de los precios internacionales, del aumento de producción internacional, ¿qué se está haciendo bien en materia económica o esto es meramente coyuntural? Bueno, mira, oye, todo lo que dijo Ángel, yo lo apoyo, coincido con él. Gracias, esto va a sonar horrible, pero gracias al conflicto bélico de Rusia con Ucrania, los precios del petróleo siguieron subiendo. Hay suficiente caja para llevar a cabo este aumento. Ciertamente han controlado la inflación, un costo de sobrevaluación de la moneda muy grande, pero bueno, han bajado la inflación. Tenemos la inflación más baja de los últimos 8 años en términos mensuales. El objetivo de llevar la inflación a 2 dígitos prometido por el equipo por el equipo económico parece que se va a cumplir para finales de año. Mira, la escena estaba servida para esto y adicionalmente hay que entender un poco lo que dijo Nicolás Maduro ese día. Teníamos una deuda pendiente con los trabajadores, el gobierno sabía muy bien que tenía mucho tiempo que no aumentaba el salario. Y bueno, y tratar de empezar a equipararlo al salario de la empresa privada, que bueno, el mismo Maduro lo dijo, entre $100 y $150. Entonces, bueno, llegó el momento de
aumentar el salario, de hablar de términos de casi $40, con lo cual pasamos de $2 a $40, es un monto importante, pero no hay, todavía falta mucho en materia salarial para poder mejorar la calidad de vida de los venezolanos. ¿Qué se está haciendo bien en materia económica? Mira, yo creo que primero el tema del pragmatismo, el gobierno ha sido bastante pragmático en estos últimos meses, el gobierno ha dejado de fastidiar en el tema económico, ha dejado de meterse tanto en el tema económico, ha dejado que la empresa privada tome buena parte de las riendas de la economía, pero ahora el gobierno va a tener un desafío interesante, y es que le están aumentando los precios del petróleo, están aumentando sus ingresos, y aquí vamos a ver cómo se va a comportar, si ese pragmatismo va a continuar, o si el gobierno con ese dinero va entonces a caer en las malas mañas de años anteriores, en donde me voy a volver a meter en la economía, voy a volver a ser un factor importante en la economía, o va a seguir teniendo ese pragmatismo, ojalá que esto sea lo segundo, y podamos ver un gobierno que utilice ese dinero para inversiones, para mejorar los servicios públicos, hacer un conjunto de cosas, pero que siga dejando al sector privado trabajar tranquilamente. Es la voz de Luis Oliveros. Vuelvo con Ángel Alvarado. Ángel, ahora, este aumento que, de nuevo, y como bien apunta Luis, pasa de $2 al mes a casi 40, $39 al mes, tampoco es que fue consultado. Está además muy lejos de lo que la Constitución establece en su artículo 91, que entonces estaría rondando por encima un poco de los $400, atendiendo al precio de la canasta alimentaria, que le permita al trabajador satisfacer las necesidades básicas de su familia. Pero habrá dinero para 39, pero para 400 no hay, ¿eh? Definitivamente no lo hay. El gran ajuste fiscal, recordemos que el origen de la hiperinflación es de origen fiscal, y el gran origen el origen fiscal sigue allí, o sea, del problema fiscal de un Estado que quebró, eso sigue presente. Un salario de $28, está muy lejos del histórico, y está muy lejos, como tú dices, de la canasta y la garantía de los derechos constitucionales consagrados para el trabajador en la Constitución, de eso no cabe duda, ¿no? Aquí hay una cosa interesante, y es que el sector privado paga mucho más, y paga 3 veces más en promedio. Digamos, el sector público se va a colocar alrededor de $30 aproximadamente, como ya tú bien decías, pero el sector privado está en promedio en $90. Entonces, esto refleja algo que ya Luis estaba conversando, y es que este gran colapso que vivió la economía venezolana a partir del año 2014 ha dado un rol más preponderante al sector privado nacional. Un sector privado que siempre había estado marginalizado por el Estado, y en cierta manera no solo tutelado, sino liderado económicamente por el Estado venezolano. Actualmente el sector privado está pagando mucho mejor y tiene un rol más preponderante en la economía. Por supuesto, estoy viendo el precio del barril del Brent en 140, en 139. JP Morgan dice que puede llegar a 185. Si el conflicto con Rusia sigue escalando. Bueno, por supuesto que eso, si eso ocurre, nuevamente tendremos un estado en Venezuela mucho más fuerte. Pero eso es algo que hay que seguir resaltando, y creo que esta ha sido una enseñanza fundamental. Es decir, no te puedes volver loco ahora que tengas unos ingresos petroleros de 140 o 185. Esas locuras del pasado, de endeudamientos alocados del país, de despilfarro, que no ocurrió solo con Chávez, sino también con Capuno, eso hay que evitarlo. Hay que tener disciplina fiscal, hay que organizar las cuentas fiscales, hay que organizar bien cómo se gasta, y ese control, que tiene que ser un control político, y tal como está consagrada la Constitución, también requiere un control ciudadano de qué se hace con ese dinero que no es del Estado, sino de todos los venezolanos. Vuelvo con Luis Oliveros, será Ángel Alvarado. Luis, está claro que la vida del trabajador no está resuelta, pero claro está que está mucho mejor recibir $40 mensuales que recibir 2. Este aumento, ¿crees que puede tener algún impacto en los costos, en esa inflación que ha venido bajando sostenidamente, como ambos indican? No, Román. No. Como bien lo estaba diciendo Ángel, el sector privado tiene tiempo pagando salarios mucho más altos que estos 39 a $40. Por otro lado, el financiamiento de este aumento de salario parece claro que no viene vía BCB, sino viene ingresos en dólares, ingresos por exportación petrolera. Maduro hablaba también de un incremento importante, que lo han tenido, un incremento importante en la recaudación fiscal, casi el doble en estos primeros meses con respecto a lo que tuvieron en los meses del año 2021, pero por ahí no se va a pagar, se va a pagar
netamente por el aumento de los precios del petróleo. Aquí hay que tener claro que sí, oye, estamos viendo un incremento importantísimo de los precios del petróleo, pero tengamos en cuenta dos cosas. La primera, Venezuela no va a recibir $140 por barril. Venezuela, sin sanciones, Venezuela recibía mucho menos porque nuestros crudos tienen una calidad mucho menor que el Brent. El Brent lo que es un simple marcador. Pero ahora producimos muchísimo menos, estamos produciendo cerca de 750 mil barriles, pero es que adicionalmente vendemos el petróleo a descuento y unos descuentos muy importantes. Van a tener un incremento de ingresos sin lugar a dudas, pero no hay margen para gastar mucho más, muchísimo más, no hay un margen muy grande para decir, bueno, ahora sí se va a ver la mano del gobierno en la economía de manera importante, no. Pero ciertamente hay un ingreso importante, hay un ingreso que está aumentando, son mucho más dólares que están, pudiéramos estar hablando entre $1,000 a $1,500 en escenarios conservadores de incremento mensual. Y no sabemos hasta dónde va a llegar porque no sabemos hasta dónde puede llegar este conflicto bélico, si va a escalar, si vamos a llegar de la noche a la mañana a una situación de paz, cosa que no parece ser el escenario base, pero mientras esto dure, el gobierno de Maduro va a estar recibiendo mucha más plata, pero no al nivel que recibía en años anteriores cuando producía 2,5 millones, 3 millones de barriles. Claro. Y no perder de vista la visita de esos funcionarios del gobierno norteamericano a Venezuela precisamente con este conflicto alrededor de Ucrania como telón de fondo. Vuelvo con Ángel Alvarado. Ángel, debemos esperar un nuevo aumento, un nuevo ajuste salarial cercano al 1 de mayo? Sí, no lo descarto, Román, no lo descarto. Creo que va a depender mucho, como decía Luis, de todo el tema de la invasión a Ucrania de Rusia, de cómo se mantienen los precios del petróleo y qué tanta capacidad tiene la industria petrolera nacional de incrementar las exportaciones. ¿Qué rol va a tener, por ejemplo, las petroleras americanas ahora, tipo Chevron, Halliburton? Por supuesto, eso va a ser Baker Hughes, va a ser muy importante ese rol. Por supuesto, ellos desde hace ya bastante tiempo quieren volver a tener un rol protagónico en la industria petrolera nacional y efectivamente los diálogos que se dieron el día sábado, estuvo Juan González, Jimmy Story en Palacio Miraflores, muestran la aceleración de un proceso que ya venía. El tema Rusia aceleró un proceso que ya estaba en marcha y que bueno, que en este momento parece avanzar mucho más en concreto con esta visita y que Venezuela históricamente ha estado llamado a ser el proveedor seguro de petróleo del hemisferio occidental. Recordemos que el nazismo se venció con el petróleo venezolano en los años 40 y los aliados usaron nuestro petróleo y eso lamentablemente Venezuela se colocó en una órbita autocrática en los últimos años alrededor de Rusia especialmente. Es sumamente lamentable. Yo creo que los venezolanos rechazamos esa manera. Venezuela está con la libertad, está en contra de la autocracia, el pueblo venezolano. Y tenemos que empujar a Venezuela nuevamente en esta dirección de que pueda ser el proveedor seguro de petróleo del hemisferio occidental como fue en el pasado, lo cual daría mucho más libertad al hemisferio que en este momento depende excesivamente de los commodities, especialmente del gas y del petróleo de Rusia. Bien. Ángel, gracias por habernos atendido esta mañana. Encantado, como siempre. Un gusto. Ángel Alvarado, dirigente político, economista, miembro fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas. Luis, hay un asunto más y es precisamente con el que comenzamos. Me desvío del tema central de este aumento de salario, pero me llama la atención y siendo experto petrolero como lo eres, quiero poner sobre la mesa el primer titular el día de hoy a través de redes sociales. Recuerdo a nuestra audiencia y lo leo del pitazo. Usuarios afirmaron que algunas estaciones de servicio donde podían obtener gasolina a precio subsidiado, es decir, 10 céntimos de bolívar por litro, comenzaron a cobrarla a precio internacional. Hablan de no menos de 20 estaciones de servicio. Situación similar ocurre en Nueva Esparta. Entonces, Luis, lo que no termino de entender es si habiendo más dinero que permite, por ejemplo, un aumento de salario, ¿por qué entonces estas estaciones de servicio pasan a vender a precio internacional? ¿Por qué? Bueno, Román, porque lo que hablamos al inicio, que hay un pragmatismo. El gobierno entendió que algo llamado equilibrio fiscal, de lo cual hemos hablado muchísimas veces, los economistas es algo chévere para ellos y para la economía, es algo saludable, es algo sano, y están entendiendo que regalar la gasolina puede ser nocivo para la salud financiera de un país. El gobierno tiene un plan. El gobierno tiene un plan de cambiar la economía, de por lo menos que las cosas cambien en tema económico. Aquí hay un pragmatismo ecuatoriano, bienvenido este pragmatismo ecuatoriano,
pero también está la noción de que no puede seguir regalando la gasolina, que la gasolina cuesta mucho. Y sí, la caja está mejorando y posiblemente va a seguir mejorando, y con lo que ocurrió este fin de semana, todo apunta a que pueda haber una mejora interesante. Pero las cosas tienen que seguir cambiando. PDVSA necesita seguir cobrando esa gasolina al precio que la está cobrando. PDVSA no la puede regalar y vamos a seguir. O sea, ayer vimos un incremento disfrazado de la economía, del precio del petróleo para mucha gente, para el precio de la gasolina para mucha gente. Y eso es una buena noticia. O sea, lamentablemente hay que decirlo. Esta economía no puede seguir subsidiando todo con una gasolina regalada. Yo sé que hay mucha gente que no la va a poder pagar, o mucha gente que va a tener que consumir menos gasolina, pero una gasolina regalada no se corresponde con la realidad económica de un país que es pobre, que tiene muchísimos inconvenientes y que ha caído en tanto en términos de PIB en los últimos años. Entonces, mira, es una medida pragmática, una medida pensando en el futuro, y una medida claramente mandando el mensaje de que aquí tiene que haber equilibrio fiscal, de que el subsidio de la gasolina costaba y representaba buena parte de este déficit fiscal, y que hay que seguir disminuyendo el déficit fiscal. Y tampoco eso, Luis, tendrá un impacto en la inflación. Es decir, ese transportista que ya no puede colocar a 10 céntimos de bolívar su litro de gasolina, sino a 0,50, es decir, a 50 centavos de dólar, eso tampoco va a tener un impacto, ¿no? Mira, Roma, la mayoría de los transportistas ya estaban dentro de ese precio de la gasolina ya estaba en $0.50. Claro, porque no puedes perder horas en una estación de servicio cuando tienes que movilizar una carga de un extremo a otro del país, ¿no? Exactamente. Claro. Estar parado ahí es un costo mucho mayor que pagar esa gasolina. Es verdad. Luis, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo. Igualmente. Luis Oliveros es economista, es profesor universitario. Antes, como les decía, Ángel Alvarado también con nosotros. 7:27 minutos de la mañana. En publicidad les quiero hablar de Grupo Leti. Cuando hablamos de Grupo Leti, estamos hablando de ciencia, de innovación, de más de 70 años